Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal este primer domingo de culto por la mañana? ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio reflexivo. ¿Vosotros cómo os identificáis, no? Tal como hemos empezado. ¿Sois protestantes? ¿Sois evangélicos? ¿Sois bautistas? ¿Sois qué sois? ¿Hermanos? ¿Metodistas? ¿Calvinistas? ¿Qué pensáis que sois? No sé, 30 segundos para pensarlo. ¿Cómo os identificáis? Creo que es una buena pregunta en esta mañana. ¿Qué sois? Cristianos. Cristianos. Muy bien. Cristianos, de eso vamos a hablar en un momento, de los cristianos. Pero aparte de los que son cristianos, ¿qué somos? ¿Qué sois? Protestant, ¿no? Protestant. Bautistas, ¿no? Claro, somos primera iglesia bautista, ¿no? De, Puede ser, claro. Hay una realidad transversal, ¿no? Muy bien, me gusta, esto me gusta. ¿Qué más? ¿Perdón? Eh, embajadores, muy bien. Embajadores me gusta también. Discípulos, muy bien. Andreu, muchas gracias. Discípulos. De eso es de lo que voy a hablar en esta mañana, de los discípulos. No sé si te lo dije el jueves, ¿no? Claro, claro, le hice un spoiler. Muy bien, muy bien. Es que los spoilers, muy bien. Tendría que hacer menos spoiler. Como no venís el jueves, claro, no puedo hacer los spoilers. No, es una broma. Hablaremos de eso en esta mañana, del creyente, de los cristianos como discípulos del Señor. Y creo que es interesante que empecemos pensando qué somos realmente. A mí, personalmente, me gusta más protestante que evangélico, personalmente, ¿no? En esta semana estaba hablando con un político de allí de la comarca y me preguntaba, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿No? Me preguntaba. Y me dice, evangelista. Y le digo yo, claro, ahora ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago, no? Muy bien, ¿qué hago? Le digo, le digo con todo respeto, es que evangelista no existe. O sea, es evangélico o protestante, ¿no? Yo soy protestante, le decía, pero evangelistas son los que escribieron los evangelios, los 4 evangelios. Esos son los evangelistas, ¿no? Sin embargo, pensando detenidamente, tú te vas a pensar, o sea, el evangelista, ¿quién es? El que evangeliza también, ¿no? Así que de alguna manera evangelista no es que esté mal aplicado. Lo que pasa es que no nos llamamos evangelistas a nosotros mismos. Evangelista es una manera en cómo nos llaman, ¿no? Los que no conocen mucho de eso de la iglesia, la religión, los cristianos y eso, nos llaman, claro, están los católicos y los evangelistas. Y siempre nos preguntan, ¿y vosotros sois de esos evangelistas? ¿No? Como un poco despectivo también. No sé, al final tenemos que trabajarlo. Y en un grupo de diálogo interreligioso que tenemos ahí también en Vilanova, uno de los puntos de trabajo, de los objetivos del grupo de diálogo interreligioso es justamente que la gente que no conoce de la iglesia o no viene a la iglesia entienda la diferencia entre cristiano, protestante, evangélico, y justamente que la prensa, por ejemplo, que es de alguna manera como la gente se entera de las cosas, nos llame bien, que la gente no nos llame evangelistas, porque no es un término correcto. El término correcto sería evangélico. Y dentro de los evangélicos, algunos protestantes también, ¿no? Pero en esta mañana vamos a hablar de una designación todavía más anterior, más antigua, que esto es de protestante, evangélico, incluso más antigua que cristianos, ¿no? Porque cristianos, como sabéis, cristianos, en principio también fue un mod despectivo para los creyentes, ¿no? Porque, claro, estos que hablan todo el rato de Cristo, que están todo el día hablando de Cristo, ¿no? Le llamamos cristianos, ¿no? Porque están todo el rato hablando de Cristo. Pero realmente, en esta mañana, cuando leemos el Evangelio y vemos cómo el Señor quería que nos llamásemos o que nos identificásemos, encontramos otro término, y es el término discípulo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de nosotros, de los creyentes, como discípulos y discípulas de Jesús, como personas que siguen al Señor, porque la característica fundamental del discipulado
no es una persona que se sienta en un sitio a escuchar una charla o que se aprende de memoria una lección. Esa no es la característica del discipulado. La característica del discipulado es alguien que se levanta y que va detrás de una persona. En la imagen del mundo antiguo del discípulo, era la imagen de alguien que calca, que copia, ¿no? Antes, cuando éramos pequeños, nos enseñaban a dibujar calcando, copiando, ¿no? Había una norma, había una imagen, ¿no? Tú ponías el papel encima y calcabas, ¿no? El modelo. Y la idea del discipulado es eso, ¿no? El discípulo es uno que imita, ¿no? Que imita a otro. Pero en el Nuevo Testamento la idea del discipulado cambia completamente y pasa de alguien que solo imita o necesariamente imita a alguien que se levanta y va detrás de otra persona. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Así que si me permitís, me gustaría que pudiésemos hacer una oración pidiéndole al Señor que ilumine la palabra de su evangelio en la vida de cada uno de nosotros y nos ayude a pensar y reflexionar acerca de qué somos, de cuál es nuestra identidad, cómo nos identificamos como evangélicos, protestantes, bautistas o como discípulos y discípulas del Señor. ¿Me acompañáis a orar, por favor? Señor, gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas. Gracias porque nos da la oportunidad de alabarte y reconocer tu grandeza y tu presencia en nuestras vidas. Y en este momento queremos pedirte, Señor, de todo corazón, que ilumines tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra impacte nuestra mente, impacte nuestro corazón y determine la manera en cómo creamos, en la manera como sintamos y en la manera en cómo actuemos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Para reflexionar sobre ese tema, vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y vamos a leer un texto cuyo título es Lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33, es un texto muy conocido. De hecho, este texto tiene otro paralelo en el capítulo 9 de Lucas. Vamos a leerlo rápidamente porque para entender este capítulo de Lucas, el capítulo 14, también hay que leer o tener en mente el capítulo 9, versículo 57. Es un texto un poquito más breve que dice así. Lucas 9, 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quién es apto para el reino de Dios? ¿Quién es apto para el reino de Dios? Ninguno, pero de ello vamos a hablar más adelante, vamos a hablar al final de esta reflexión. Primero, ¿qué cuesta seguir a Jesús? El texto que vamos a reflexionar en esta mañana nos dice que para seguir a Jesús necesariamente tenemos que renunciar. El seguimiento, el discipulado, implica renuncia. Renunciar. Y de hecho, renunciar a tres cosas concretas, que es de lo que vamos a hablar. Renunciar a la zona de confort, representada en este texto por la familia. Renunciar al propio yo, al propio ego. Y renunciar a los bienes materiales. ¿Qué cuesta seguir a Jesús? Seguir a Jesús cuesta renunciar a todo. A la propia seguridad de la familia, al propio ego y a los bienes materiales. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice estas palabras a estas personas? De alguna manera parecería que Jesús está desmotivándolas a seguirle, ¿no? Porque, no sé, quiero decir, la gente te está siguiendo, la gente está contenta, la gente tiene algarabía. Claro, se crea un ambiente de felicidad en torno a Jesús y Jesús se gira y parece que le desmotiva. ¿Por qué Jesús desmotiva a estas personas? Fijaros lo que dice el texto. Vamos a ir leyendo. Primero dice en versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, y les dice estas duras palabras que vamos a leer a continuación. Grandes multitudes iban detrás de Jesús. Las grandes multitudes que iban detrás de Jesús eran cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, pobres, mendigos, que Jesús había sanado, que Jesús había aceptado,
que Jesús había dignificado y estas personas, en señal de agradecimiento, le siguen y ven las obras de Jesús, ven los milagros de Jesús, ven las señales de Jesús y las maravillas de Jesús, ven a Jesús transformar el agua en vino, ven a Jesús multiplicar los panes y los peces, ven a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Y claro, en medio de ese contexto, ellos piensan que el reino, el Mesías esperado, ha llegado, el Mesías que les iba a liberar del yugo romano. Así que ellos están pensando en eso, están pensando en que al que seguimos nos va a solucionar todos los problemas que tenemos. Si le seguimos, vamos a ser felices, no vamos a tener ningún problema, porque si hay sed, nos dará vino. Si hay hambre, multiplicará la comida. Y si hay alguna enfermedad, nos sanará. Así que, siguiendo a este hombre, lo tenemos todo. Siendo honestos, tú y yo, seguiríamos una persona así, ¿no? Si alguien hiciera tales señales, yo le seguiría, ¿no? O sea, yo le seguiría. Tengo asegurada la bebida, la comida, la salud. ¿Por qué no seguirle? ¿Por qué no seguir a alguien así? Sin embargo, Jesús se gira y les dice que el seguimiento y el discipulado no va de eso. No va de tener todas las cosas cubiertas. No va de seguridades, sino de renuncias. Pensemos eso un momento. El seguimiento no va de seguridades, sino de renuncias. Hoy en día, a la gente de la iglesia, a los pastores, mi gremio, nos encanta, tengo que reconocerlo, tengo que confesarlo, ¿no? Nos encanta la foto del salón llena, ¿no? Nos encanta esa foto. De hecho, esta foto es fantástica porque hay más gente que un domingo por la mañana normal. Nos encanta la foto del salón llena, ¿no? Porque la multitud como que da estatus, ¿no? Como que hace cosita, ¿no? Mucha gente, el salón lleno, el auditorio lleno. Y las fotos que publicamos son normalmente cuando está lleno el salón, porque decimos, oh, mira cuánta gente, mira cuánta multitud. Nos encanta esa foto, ¿no? Pero ¿cuán engañosa puede ser esa foto? Porque muchas veces como creyentes podemos olvidar que ante la disyuntiva cantidad o calidad, Jesús siempre elige calidad. Que no se trata de grandes multitudes, que no se trata de cuánta gente le siga, sino que la gente que le siga, y en palabras de Jesús dijo, 2 o 3, eso es lo importante, que esta gente esté convencida de cuál es la vocación que tienen, de por qué le siguen. Que si le siguen por el espectáculo, por el show, por las seguridades, por lo divertido que es el pastor, por los chistes que cuenta, ¿no? O si es porque han entendido realmente que el seguimiento de Jesús, que el mensaje del Evangelio no se trata de tener todas las necesidades cubiertas, sino de renunciar a todo. Yo estoy contento porque sé que por mis chistes no venís, porque soy muy malo contando chistes, ¿no? Y como soy muy malo contando chistes, digo, pues a lo mejor no han entendido el Evangelio, ¿no? Porque si vienen es por otra cosa, ¿no? Por más aparte, el Señor, ¿qué renuncia? ¿Qué es lo que pide de nosotros? ¿Qué es lo que nos dice? Para ser verdaderos discípulos, seguidores de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera renuncia. El Señor nos dice que los verdaderos discípulos renuncian a su zona de confort. Versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué palabras más fuertes, ¿verdad? Son palabras muy fuertes. Vamos a leer otra vez el versículo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero tiene que aborrecer a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, si es que quiere ser mi discípulo. ¿Sabéis? La gente que interpreta la Biblia, le llaman los exégetas, ¿no? Ante estas palabras tan fuertes, muchas veces quieren suavizarlas porque dicen, oye, esto es muy fuerte. Entonces se suaviza, bueno, esto quiere decir, esto significa, ¿no? Y claro, dices, es imposible que el texto esté diciendo lo que está diciendo. Y en la Reina Valera al menos utiliza la palabra aborrece. ¿Qué palabra utiliza las versiones vuestras? Rebulla.
¿Otra palabra, otro verbo? No, no me estima, mezca, no me estima mezca. ¿Otro verbo? ¿Sabéis qué verbo se utiliza en sacrifica? Y no sacrifica, sí, sacrifica, este es interesante. Aborrece. ¿Sabéis qué verbo se utiliza en el idioma original? Esta palabra aborrece, ¿sabéis qué verbo es? Es el verbo miseo, que dicho así, a lo mejor no sabéis, pero si yo os dijera misántropo, misoginia, ¿no? ¿Qué significa misoginia? Odio a la mujer. Misántropo, odio al ser humano, ¿no? La palabra miseo, el verbo miseo, es odiar. 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 Así que Jesús está diciendo, si queréis venir en pos de mí, tenéis que odiar al padre, madre, mujer, hijos, hermanos y aún vuestra propia vida. Es una palabra muy difícil, ¿verdad? Y esto dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús, ¿no? Es una palabra muy difícil, ¿no? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Evidentemente tenemos que hacer un ejercicio de interpretación para entenderlo, porque es una palabra muy difícil. Por un lado podemos relativizarlo, ¿no? Decirlo, bueno, esto no quiso decir, esto... Yo pienso que lo que hace Jesús es muy fiel a su estilo y además este texto, todo este párrafo del que vamos a estar hablando en esta mañana, es un párrafo que está explicado de la misma manera en como hablaban los sabios y, por ejemplo, los textos que tenemos en Salmos y Proverbios, esta forma sapiencial de hablar, ¿no? Como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, es el mismo género literario de alguna manera cuando Jesús está diciendo todo esto. Y cuando Jesús está hablando de odiar o aborrecer a la familia, odiar o aborrecer a la familia, nos está explicando que para seguirle, tú tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de confort. ¿Qué era la familia en el siglo I? Creo que ya lo hemos explicado en algún momento. La familia era el todo de una persona. El todo de una persona era una familia. Lo que determinaba tu identidad era la familia. Así que la familia no era simplemente el concepto que tenemos hoy en día, la familia, ni siquiera la familia extendida, ni la nuclear ni la extendida. La familia era, por ejemplo, cuando tú nacías, ¿no? Te ponían nombre, te inscribían legalmente, el padre de familia hacía las veces de juez, de persona, de procurador, de abogado, de todo. Y esa era la persona que determinaba que tú existías, si tú te casabas, que tú morías, todo giraba en torno a la familia. Así que salir de la familia significaba de alguna manera dejar de existir. Estar fuera de la familia significaba no tener ningún tipo de seguridad. Y cuando los creyentes en el siglo I empezaban a abrazar la fe cristiana, muchos de ellos quedaban fuera de la familia. ¿Os acordáis en Juan capítulo 9, cuando los fariseos amenazan a la familia del ciego que había sido sanado diciendo, si decís algo, os expulsaremos de la sinagoga? ¿Os acordáis? Ese expulsar de la sinagoga era lo mismo, era experimentar el más absoluto ostracismo, era quedar completamente excluido de la familia y de la sociedad. No poder trabajar, no poder comprar, no poder vender, no existir prácticamente. Así que la familia no es solamente el concepto de familia que tenemos nosotros, sino esa familia de la que habla Jesús en Lucas capítulo 14, es ese lugar, esa zona de confort donde necesitamos movernos para poder existir, para poder estar bien, para poder estar cómodos, para poder estar estable, para tener salud, seguridad, ropa, comida y estabilidad emocional. Y Jesús dice, mira, no puedes ser mi discípulo si al final no estás dispuesto a salir de tu zona de confort. Necesitas salir de tu zona de confort. Jesús está diciendo, el proyecto del reino de Dios es un proyecto nuevo que requiere de ti y de mí nuevas lealtades. No solamente lealtad a la familia, sino lealtad a este proyecto nuevo. Lealtad a esto nuevo que está empezando conmigo, dice Jesús. Y yo pienso que muchos de nosotros a veces nos equivocamos cuando ponemos las lealtades personales, las lealtades de amistad por encima del proyecto de Jesús. Jesús no está diciendo ni siquiera, y esto
yo pienso que es muy fuerte. Jesús no está diciendo ni siquiera, lo más importante es la iglesia local. No, porque en este momento el concepto de iglesia local aún no había empezado. Empezó en Hechos 2, con la irrupción del Espíritu Santo. Aún no había empezado la iglesia. Jesús no está hablando de ser fiel a la iglesia, sino fiel al seguimiento de Jesús, a seguirle, a imitarle, fiel al proyecto del reino de Dios. Y Jesús está diciendo, si no eres capaz de salir de tu zona de confort y seguirme, entonces no puedes ser mi discípulo. Un discípulo es aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que es capaz de renunciar a su zona de confort para seguirle. Y en esta mañana hemos hablado de muchos hermanos que han experimentado persecución, problemas, dificultades, situaciones de ostracismo, y aún así siguieron adelante, los protestantes históricos, ¿no? Esas personas entendían eso perfectamente. Estaban dispuestos a experimentar el estar a un lado, el ser invisibilizados antes de renunciar a esa experiencia que ellos habían tenido de encontrar a su Señor y Salvador. Y cuando hablábamos de celebrar esta reunión en esta mañana y de que estéis aquí en esta mañana, para mí el hecho de que estéis aquí, pueden estar en la playa o en algún sitio más fresquito, ¿no? Me indica que sí, que lo habéis entendido, que lo hemos entendido. Que si estáis aquí en esta mañana es porque habéis entendido que seguir a Jesús implica renunciar a la zona de confort y seguir adelante. No se trata simplemente de tener una experiencia agradable con Él o de ir a un lugar a divertirnos con los chistes que cuenta el pastor, sino tener en cuenta que seguirle, ser un discípulo de Jesús, implica renunciar, salir de la propia zona de confort. Y creo que en esta mañana os puedo felicitar por ello, porque habéis entendido que de eso se trata el Evangelio. En segundo lugar, dice que la renuncia, que ser discípulo implica renunciar al propio ego. Fijaros que dice que también hay que renunciar a la propia vida. Y el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Hoy en día, la cruz es un símbolo, un símbolo, y de alguna manera lo hemos convertido en un símbolo aséptico, en un símbolo limpio, ¿no? Cuando Lucas recoge estas palabras y las pone aquí y explica que Jesús dijo que para ser seguidores de Jesús tenemos que cargar nuestra propia cruz, está pensando en la pena capital romana. Y la pena capital romana era lo más avergonzante, lo más terrorífico, lo más horrible que tú puedas pensar. Hoy en día al Jesús que encontramos en las capillas y en las parroquias es un Jesús que está allí, que de hecho muchas veces lo pintan fuerte y que está macizo, con perdón, ¿no? El Jesús que pintan, ¿no? Y también le ponen aquí un trapito aquí en medio, ¿no? Para que no se vea nada. Y a veces nos equivocamos porque esta no es la imagen de la cruz. La imagen de la cruz que nos propone Jesús, que nos propone el Evangelio, es una imagen cruda. Es una imagen de dejarlo absolutamente todo. El Jesús que nos mira en la cruz es un Jesús débil, moribundo, agonizante. Y Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que cargar tu propia cruz. Y muchas veces los creyentes, cuando pensamos en seguir a Jesús y en pertenecer a una comunidad y en estar en la iglesia, pensamos en qué nos ofrece, qué seguridad nos ofrece, como esas multitudes que seguían a Jesús. Le seguían por la bebida, por la comida y por la sanidad. Y Jesús dice, si pensamos en qué nos puede ofrecer un determinado proyecto, una iglesia, una comunidad, lo que sea, una denominación, lo que sea, estamos equivocándonos completamente. Porque lo que yo os ofrezco es coger vuestra cruz y seguirme, ir en pos de mí. Por eso al principio decía que el concepto del discipulado muchas veces tenemos es un concepto de discipulado estático. Jesús derrumba por completo esta idea y nos dice, para ser mi discípulo tienes que estar dispuesto a moverte, tienes que estar dispuesto a caminar, tienes que estar dispuesto a coger tu cruz y avanzar. No se puede ser un discípulo sentado y quieto. No sé cuál ha sido vuestra experiencia en la iglesia, experiencia de muchos años, la gran mayoría de los que estamos aquí, pero muchas veces cuando hemos estado en la iglesia, algunos de nosotros hemos sido la típica persona que está inquieta y al ser inquieta y proponer cosas y cambiar cosas, muchas veces nos dan palos y nos dicen, no, esto siempre se ha hecho así, no puedes cambiarlo, no puedes hacer nada. Entonces tú al final terminas
manteniéndote quieto, no diciendo, bueno, si me quedo quieto no me dan ningún palo, no, estaré tranquilo, ¿no? ¿No? Y Jesús nos dice todo lo contrario, dice, el discípulo tiene que ser inquieto, tiene que avanzar, tiene que moverse. No puede ser un discípulo si tu experiencia de vida es una experiencia estática. De hecho, no tiene que ver con el texto, pero ilustra bastante bien este principio. La palabra enfermo tiene que ver con una persona quieta. La idea es una persona quieta, una persona que está enferma es una persona que está quieta, según la raíz latina del término. Y Jesús nos dice, ser discípulo es todo lo contrario, no estar quieto, sino avanzar, coger la cruz y caminar. Solamente así seremos sus discípulos. Y eso de coger la cruz nos habla de renuncia y sacrificio. Y posiblemente no sea el mejor argumento para que alguien siga a Jesús, ¿no? Decirle, si tú sigues a Jesús, vas a tener que sacrificarte, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. No podemos seguir a Jesús bajo un engaño, bajo el engaño de las seguridades. Tenemos que saber que el camino del Evangelio es un camino que tiene rosas, pero que también tiene espinas, que es un camino estrecho, que es un camino que tiene muchas piedras, que tenemos que ser capaces de, da igual la circunstancia y la situación, seguir avanzando, que habrá momentos de felicidad extrema, fantásticos, pero también habrá momentos de dificultades. Y allí, en medio de los momentos de dificultades, es cuando se conoce quién es el verdadero discípulo, porque el verdadero discípulo es aquel que, aún en los momentos difíciles y complicados, sigue avanzando, sigue avanzando. Continúa. Y eso es justamente lo que Jesús quería decirle a estas personas. Estas personas estaban siguiéndoles porque pensaban que lo tenían todo resuelto. Y Jesús les dice, bueno, me parece bien que me sigáis porque lo tenéis todo resuelto, pero tenéis que pensar, tenéis que tener muy claro que el seguimiento no es tenerlo todo resuelto, que el seguimiento es seguir avanzando aún con la cruz a cuestas. Y cuando dice esto Jesús, cuando habla de la cruz a cuestas, nos explica dos parábolas. El texto nos explica dos parábolas. La parábola de uno que construye una casa y la parábola de uno que va a la guerra. Son parábolas muy conocidas, pero vamos a verlas brevemente. La primera parábola, la parábola de uno que quería construir una casa. Dice, y empieza con una pregunta retórica. A la pregunta retórica, ¿quién de vosotros? La respuesta de Jesús es, la respuesta lógica es nadie. Ambas preguntas, la respuesta es nadie. Nadie en su sano juicio sería capaz de hacer esto. Y Jesús pregunta retórica. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Empezar un proyecto y no poder acabarlo, ¿no? ¿Quién ha tenido esta experiencia alguna vez? Empezar un proyecto y no poder acabarlo. Muy bien. Se pasa mal, ¿verdad? ¿No? Y llega un momento que dices, ¿qué hago? ¿Continúo o lo dejo? ¿Sigo o abandono? ¿Qué hago? ¿No? Y al final la realidad te pega en la cara y terminas dejándolo porque no puedes continuar, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues no he podido acabarlo, pero he aprendido una lección, ¿no? Y al menos lo miras desde el punto de vista positivo. He aprendido una lección. Y Jesús dice, ser seguidor mío implica sentarte primero y calcular bien, como una persona se sienta y primero calcula si tiene cuánto acabar la casa. Y es interesante esto porque, claro, desde nuestro punto de vista, el no acabar un proyecto no tiene que ser algo necesariamente negativo, porque tú dices, bueno, o lo acabo o aprendo, ¿no? El hecho de no acabar un proyecto puede enseñarme algo. Entonces, lo miras desde el punto de vista positivo y creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, que hemos fracasado en muchos proyectos que hemos tenido, hemos sacado algo bueno de ese fracaso, ¿no? El fracaso no necesariamente es malo, el fracaso puede ser algo bueno. Pero en el contexto que estamos hablando aquí, el fracaso es horrible. El fracaso es lo peor que puedas experimentar. Pero no por el fracaso en sí. Y el texto lo deja bien claro. No por el fracaso en sí, sino por las otras personas que te están mirando y te dice, y dice el texto, y empiezan a burlarse de ti, diciendo, este empezó a construir
y no ha podido acabarlo. ¿Por qué dice el texto esto? Porque en la sociedad del siglo I era una sociedad basada en los códigos del honor y la vergüenza, de los que hemos hablado en algún momento. El honor y la vergüenza era el cemento que mantenía unida la sociedad. Una persona honorable era una persona con la que se podía hacer negocios. Una persona con vergüenza era una persona con la que no podías ni sentarte a la mesa, ni sentarte en el mismo banco. No, imaginaros, ¿no? Dos personas aquí sentadas. Si una de ellas tuviese el estigma de la vergüenza, no podíamos sentarnos en este banco. Teníamos que levantarnos y sentarnos delante o detrás. Así era el código del honor y la vergüenza en el siglo I. Y lo que está diciendo Jesús es, si alguien empieza el proyecto del reino de Dios y lo deja a mitad, traerá vergüenza al proyecto. No solamente para sí, sino a todo el proyecto. Que la gente dirá, este proyecto la gente lo deja por la mitad. Y el énfasis que está diciendo es el mismo de Lucas 9 que hemos leído. ¿Os acordáis cómo acaba el texto de Lucas 9 que hemos leído? Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Esta es la idea. Antes de empezar un proyecto, antes de comprometer tu vida con algo, en este caso con el Señor, Jesús dice, sienta y calcula. El proyecto del reino de Dios no es un proyecto de emociones pasajeras, no es un proyecto de seguridades, es un proyecto de compromiso y de sacrificio. La segunda parábola es la parábola de un rey que quiere ir a la guerra. Versículo 31 dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000, es decir, el doble de hombres? Versículo 32 dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. A mí me encanta esta frase, me encanta cómo acaba este versículo. Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué pensáis que significa esto? Cuando leéis esta frase, ¿qué pensáis que significa esto? Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Rendición pura y dura. Se rinde. Claro, pensemos un momento. Rendirse, ¿no? Rendirse es avergonzante, ¿no? Es deshonroso rendirse ante algo. Si la mayoría de nosotros seguimos peleando solamente para que no digan que nos han ganado, ¿no? ¿No? A veces sabemos que no tenemos la razón y seguimos peleando solo para que no se diga que nos han ganado, ¿no? Porque que te ganen en una discusión como que te da vergüenza, ¿no? Da un poquito de vergüenza reconocer que no lo has hecho bien, que no lo has dicho bien o que te has equivocado, ¿no? Sin embargo, el texto dice que mejor que ir a la guerra y perder es rendirse. Y lo coloca en las categorías estas que hemos dicho de honor y vergüenza. De honor y vergüenza. La vergüenza no es, ojo, la vergüenza no es rendirse ante el otro que tiene el doble de soldados. La vergüenza es ir a la guerra sabiendo que vas a perder, que pones en riesgo la vida de tus hombres. Para el texto, para el contexto cultural de este texto que estamos analizando en esta mañana, esa es la vergüenza. No es rendirse, sino poner en peligro la vida de tus hombres. Y dice, es mejor rendirse que no afrontarlo. De alguna manera lo que está diciendo es lo mismo. El proyecto, los proyectos vitales, los proyectos más importantes de la vida, como puede ser construir una casa, ir a una guerra o seguir a Jesús, requieren reflexión, calma, requieren pensarlo detenidamente, sentarte y analizar y decir, si voy a ser capaz, no de empezar el proyecto de seguimiento, no de empezar a seguir a Jesús, sino en medio de los problemas y las dificultades, mantenerme firme, cargando mi cruz e yendo en pos de Jesús. Esto es lo que nos dice Jesús. Empezar un proyecto puede ser relativamente fácil. Lo difícil es mantenerlo. Lo difícil es mantenerte firme en medio de los problemas y las dificultades. Y Jesús dice, ¿sabes qué? En lugar de dejarlo y abandonar la mitad, es mejor ni siquiera empezarlo. Termina el versículo 33 diciendo, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fijaros, mirad, Jesús está diciendo que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, ¿no? Hemos hablado de 3 renuncias. La renuncia a la zona de confort, la renuncia al propio ego, al propio yo, y la renuncia a las cosas que poseemos. Normalmente las personas, y hoy en día más que nunca, los seres humanos hemos puesto nuestra confianza en los objetos. Y es curioso, y es lamentable, y es triste que hayamos puesto toda nuestra confianza en los objetos. Decía una frase que uno de los grandes problemas de las personas hoy en día es que usamos a las personas y amamos los objetos, cuando tenía que ser todo lo contrario. Tenemos que amar a las personas y usar los objetos. Y Jesús en este texto está diciendo, si realmente queréis ser discípulos y discípulas, si realmente queréis entender el significado del Evangelio, si realmente queréis seguir en pos del proyecto del reino de Dios, que es el proyecto más importante de la historia de la humanidad, es necesario que dejemos de amar los objetos y seamos capaces de poner nuestra estima en otro lugar, no en las cosas que poseemos, sino en el proyecto del reino de Dios. Y eso es difícil. Y tenemos que reconocer que eso es muy, muy, muy difícil. Y en esta mañana, cuando nos examinamos a nosotros mismos y pensamos si seríamos capaces de renunciar a la zona de confort, de renunciar al propio ego o de renunciar a las cosas que poseemos, tenemos que reconocer, tenemos que confesar que eso es difícil. Que en la inmensa mayoría de las ocasiones no seríamos capaces de hacerlo. Y en el Evangelio hay una historia que trata acerca de eso, y con esta historia acabamos en la reflexión de esta mañana. Es cuando Jesús se encuentra con el joven rico, ¿os acordáis? Que el joven rico le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos, ¿te sabes? Y el joven rico le dijo, desde pequeño los he cumplido todos. Y Jesús se pone contento y dice, perfecto, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Y dice el texto que el hombre se fue muy triste porque tenía muchos bienes, ¿no? Y es normal, es lógico, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, si hubiese sido el joven rico, ¿qué habría hecho? Habría hecho igual que él. O sea, seamos honestos, ¿no? Yo habría hecho lo mismo que él. Y Pedro, que estaba allí escuchándolo todo, le hace una pregunta a Jesús vital, capital, una de esas grandes preguntas de la Biblia. Pedro le dice, oye, y siendo así las cosas, ¿quién puede ser salvo? Le dice Pedro, o sea, si este es el nivel de exigencia a Jesús, o sea, ¿quién puede seguirte? Y entonces Jesús le da la respuesta que llena de consuelo tu vida y la mía. La respuesta que realmente hace que entendamos de qué trata el seguimiento de Jesús. Trata de renuncia, es verdad. Trata de renuncia, renunciar a la zona de confort, renunciar al propio ego y renunciar a las cosas. Pero Jesús le dice, le contesta a Pedro ante esta pregunta, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le responde, ¿sabes qué? Para los hombres eso es imposible. Pero para Dios es posible. Así que al final, el seguimiento de Jesús, seguir a Jesús, es un acto de gracia de parte del Señor. Si en algún momento de tu vida te ha costado renunciar a la zona de confort, renunciar al propio ego o renunciar a amar demasiado las cosas materiales, no te sientas demasiado culpable. Está mal, pero no te sientas demasiado culpable. En lugar de eso, dependamos del Señor. Dependamos de la gracia del Señor. En esta mañana lo que me gustaría compartir con vosotros es que para seguir a Jesús tenemos que renunciar. Pero esa renuncia no se basa en la fuerza de voluntad que tengamos para renunciar en esas cosas, sino en la capacidad que tengamos de depender del Señor para que nos ayude a renunciar a esas cosas. ¿Entendéis la diferencia? En la primera versión depende de mi habilidad para renunciar a las cosas, de mi capacidad, de mi seguimiento, de mi fortaleza, de mi habilidad. En la segunda depende
de que yo realmente confiese que no puedo hacerlo por mí mismo y reconozca que dependo absolutamente del Señor. Y que la salvación del Señor es un acto de gracia, es un regalo para todos nosotros. Así que lo que el Señor nos pide no es tanto en que hagamos un esfuerzo sobrehumano para renunciar a todo, a la zona de confort, al propio ego y a las cosas materiales, sino que pongamos toda nuestra confianza absoluta en Él. Que le pidamos que nos ayude a renunciar a todo esto para seguirle. Porque el seguimiento de Jesús, nuestra identidad en Él, no depende de nosotros y de lo que hagamos nosotros, porque si no, sería salvación por obras, sino es salvación por gracia. Depende de lo que el Señor hace en nosotros. Y para entender esto y para acabar en la reflexión de esta mañana, me gustaría compartir con vosotros cómo un teólogo alemán del siglo pasado, del siglo XX, explicó esta realidad. Porque a veces esto es difícil entenderlo. O sea, me estás diciendo que para seguir a Jesús tengo que renunciar, pero que esa renuncia no parte de mí, sino que es un acto de gracia del Señor. Es difícil entender esto, ¿no? Yo tengo que pedir al Señor que me ayude a renunciar a las cosas. Sí, es justamente de eso estamos hablando. Pero muchas veces los seres humanos no lo entendemos, porque muchas veces queremos que las cosas que hagamos o tenemos dependan de nuestra fuerza, de nuestra habilidad y de nuestro conocimiento. No, al final todo depende del Señor. Todo es por gracia. Es un regalo de Dios. Sin embargo, este teólogo del que os voy a leer 2 párrafos a continuación, para explicar esto nos habló que sí, que todo es por gracia, pero hay 2 tipos de gracia, decía este teólogo, es Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, que de hecho vivió en Barcelona, estuvo haciendo un pastorado aquí en Barcelona, en la iglesia alemana. Y Dietrich Bonhoeffer explicó que hay 2 tipos de gracia, la gracia barata y la gracia cara. La gracia barata y la gracia cara. La gracia barata es la gracia que piensa que puede seguir a Jesús desde sus propias fuerzas. La gracia que no reconoce el enorme valor del sacrificio de Jesús. Y la gracia cara es esa gracia que transforma por completo tu vida. Ambas son gracia, es un regalo. No depende de ti ni de mí, de mi habilidad, ni de mi capacidad de sacrificio. Y hay personas, oye, que en esta vida tienen una gran capacidad de sacrificio. Si fuese por eso, solamente esa gente sería salva. No, la salvación es para todos. La salvación es para todos, pero tenemos que entender que esa salvación que el Señor nos regala es una salvación que es gratis, pero que a Él le costó toda su vida. Y que nosotros en esta mañana podemos beneficiarnos de esa gracia, pero para beneficiarnos de esa gracia tenemos que comprender qué significa esa gracia. No se trata de la capacidad que yo tenga, sino de confiar absolutamente en el regalo que el Señor me hace. Y me gustaría acabar con sus palabras porque Bonhoeffer lo explica mucho mejor de lo que yo podría explicarlo, así que me gustaría que prestarais atención a estos párrafos de un libro que escribió Dietrich Bonhoeffer que se llama El precio de la gracia y lo explica con las siguientes palabras. Dice, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esa es la gracia barata. Pero nos dice más adelante, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Esa es la gracia cara. Y en esta mañana, hermanos y hermanas, me gustaría retaros, me gustaría invitaros a asumir esa gracia, la gracia cara, la gracia con seguimiento, con arrepentimiento, la gracia que transforma por completo la vida de todos y cada uno de nosotros. Merece la pena hacerlo. Así que me gustaría invitaros a eso, a seguir a Jesús, pero no desde la gracia barata, sino desde la gracia cara. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, ahora vamos a pasar a compartir el pan y el vino. Me gustaría
pedir a las dos personas que me van a ayudar que se acerquen, por favor. En esta mañana tenemos el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor y compartir el pan y el vino como símbolo del sacrificio del Señor en beneficio nuestro. Y cuando hablábamos hace unos instantes de gracia barata y gracia cara, la aplicación perfecta de estos dos conceptos, gracia barata y gracia cara, se encuentra justamente aquí, en lo que significa el pan y el vino. Porque la gracia barata es la gracia que no entiende, que no comprende lo que significa esto. Y la gracia cara también es un regalo, es lo mismo, pero es una gracia que realmente comprende que para que tú y yo en esta mañana pudiésemos estar delante de la presencia del Señor, que estuviésemos invitados a la mesa del Señor, a compartir con Él como huéspedes privilegiados, primero el Señor tuvo que entregar toda su vida en beneficio nuestro. Y eso es un enorme motivo de acción de gracias, de decirle gracias, Señor. Ayúdanos a comprender esto y ayúdanos a vivir de acuerdo a lo valioso que es este regalo que tú nos das. Así que me gustaría que en esta mañana pudiésemos ponernos de pie y compartir como comunidad todos juntos el pan y el vino. Y vamos a hacer dos oraciones. Vamos a hacer dos oraciones pidiéndole al Señor, en primer lugar, que nos perdone si en nuestras vidas muchas veces no hemos sido conscientes del enorme valor de su sacrificio, que nos perdone si nuestra vida no refleja ese seguimiento incondicional que Él pide de nosotros, en primer lugar. Y la segunda oración será para darle gracias al Señor porque a pesar de nuestros fallos y nuestros problemas, de nuestras equivocaciones y nuestras grandes crisis de fe y personales, aún así Él sigue invitándonos a participar en este banquete con nosotros, el banquete de salvación, de perdón y de reconciliación. Así que vamos a hacer estas dos oraciones. Me gustaría pedir a Carlas, por favor, si puedes hacer la primera oración y luego si puedes hacer la segunda oración, por favor, de gratitud al Señor, ¿sí? Sí, gràcies Senyor et donem perquè ens permets a través de la teva exemple, Senyor, poder demanar-te que ens perdoni, Senyor, per tot allò que millor no comprenem i també et donem les gràcies, Senyor, perquè cada dia ens permets de poder comprendre més i de poder entendre tot allò que nosaltres necessitem de fer per arribar a tu, Senyor. Et demano que ens perdonis per tot allò que fem malament, Senyor, per tots aquells errors que cometem, Senyor, al seguir-te. T'ho demano en nom del teu fill Jesús. Amén. Muy bien. Sebastiana, darle gracias al Señor porque aún a pesar de los errores y problemas, Él sigue invitándonos a compartir con Él este pan y este vino. Sí, Padre, gracias te damos en esta mañana porque hemos podido llegar aquí, Señor, para poder alabarte, para poder darte gracias, para poder, Señor, darte gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Y pedirte, Padre, que tú hagas que nuestra forma de actuar sea con amor y que sea con respeto, porque sabemos que todo lo que tenemos tú no lo das. Señor, en esta mañana te doy las gracias por poder participar, por poder estar aquí y poder compartir con mis hermanos la Santa Cena, la que tú diste en la cruz por mí y por los demás, Señor. Dirígenos, Padre, y perdóname. Te lo pido todo en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Pablo, explicando el sentido de este hecho, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, como lo hemos hecho nosotros ahora, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que por favor me gustaría invitaros a tomar un trozo de pan y luego todos juntos lo comamos haciendo memoria del Señor.
Gracias, Señor. El apóstol Pablo sigue diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Te invito en esta mañana también a tomar una de estas copas y todos juntos poder tomarlas en memoria del Señor. Gracias, Señor. El texto acaba diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana porque a este grupo de tus hijas y tus hijos nos has dado la oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre, recordando lo que tú hiciste en beneficio nuestro. Señor, somos siervos inútiles que muchas veces hacemos lo que tú nos mandas y otras muchas no lo hacemos, Señor. Te pido que no nos lo tomes en cuenta. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir caminando, a seguir comprometiéndonos con tu imitación, con tu seguimiento. Señor, con ser discípulos y discípulas tuyas, Señor. Gracias porque nos regalas estos momentos, Señor, el primer día de la semana, y permite que esta recarga de energía que tú nos das hoy pueda mantenernos, Señor, animados, pueda impulsarnos, Señor, a vivir vidas que a ti te agraden. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.